Amigos, sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional con una edición especial desde la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. En esta ocasión dedicada al escritor Virgilio Díaz Grullón y como país invitado Puerto Rico, desarrollándose desde la majestuosa e histórica ciudad colonial. Félix, ¿cómo te sientes? Hola José Miguel, muy bien acá desde la Feria del Libro. Pues precisamente el Tribunal Constitucional participa por 6º año consecutivo en esta fiesta de la cultura y del libro dominicano. Y en esta actividad el Tribunal Constitucional dedica su stand al 500 aniversario de la sublevación de Enriquillo por la defensa de los derechos de los indígenas quisqueyanos. Y por supuesto a este importante evento histórico está dedicado el reportaje de la semana. Félix, y continuando compartiendo con el público el contenido de esta semana aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, en la entrevista nos acompaña el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional y coordinador de la comisión organizadora de esta Feria del Libro. Con él vamos a conocer todo lo que ha sido la participación del Tribunal Constitucional en esta fiesta de la literatura. Así es, y por supuesto también continuaremos en esta conversación con la licenciada Leonor Tejada, quien es la encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, con quien vamos a hablar acerca de la política editorial que tiene el Tribunal Constitucional, ofertas y novedades que nos trae en esta Feria del Libro. Asimismo, Félix, también se suma a este programa y conversa con nosotros la doctora Milagros Pichardo, encargada del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución Dominicana. Con ella conversamos acerca de todas las actividades que realizó el Tribunal Constitucional en el marco de esta Feria del Libro. Y por supuesto, en este programa especial no pueden faltar nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, reportaje y mucho más. Y para iniciar vamos a pasar con nuestro compañero Guillermo Enríquez, que nos va a introducir en la sección de noticias en este programa. Adelante, Guillermo. Así es, Félix, muchísimas gracias. Bienvenidos a su segmento de noticias aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Comenzamos con el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, quien hizo una declaración sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí el documento íntegro. El Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 184 de la Constitución Dominicana, tiene por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y los órganos del Estado. Las competencias del tribunal están determinadas por el artículo 185 de la misma, esto es, primero, las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Segundo, el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. Tercero, los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. Y cuarto, cualquier otra materia que disponga la ley. La Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte Constitucional al amparo del artículo 67.1 de la Constitución Dominicana de 2002, fue apoderada en el año 2005 por distinguidas ciudadanas y ciudadanos de la sociedad dominicana de una acción directa en contra del instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción nunca fue fallada por el referido órgano y, en consecuencia, fue heredada por este Tribunal Constitucional cuando inició sus actividades en el año 2012. Al evaluar aquella acción, este Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, decidió, mediante la sentencia TC-0256-14 del 4 de noviembre, la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte. En esta decisión se consideró que este instrumento tiene una fuerza jurídica vinculante en el plano internacional y nacional, similar a la de un tratado internacional.
De ahí que resulta lógico que un pacto de esa naturaleza no pueda contar pura y simplemente con la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que es necesario un contrapeso de parte de los otros poderes del Estado que participan en el proceso de adopción de los tratados internacionales, máxime tratándose de la transferencia de competencias jurisdiccionales a una Corte Internacional. Cabe reiterar que la sentencia dejó claramente establecido que este colegiado comparte los postulados, principios, normas, valores y derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que seguirán siendo normalmente aplicados, respetados y tomados en consideración por nuestra jurisdicción. El Estado dominicano siempre tiene la potestad, en el respeto de los debidos procedimientos constitucionales, de adherirse a cualquier instrumento de cooperación, de integración regional o de protección de los derechos fundamentales. Ningún organismo nacional o internacional puede solicitar o tratar de imponerle al Tribunal Constitucional que viole la Constitución Dominicana y que desconozca los procedimientos constitucionales a que se encuentre sometido. Ello supondría la subversión y violación del orden constitucional dominicano y el desconocimiento del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución Dominicana. Es innegable que el Tribunal Constitucional actuó con absoluto apego a los mandatos de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. La decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos dominicanos competentes para adherirse a la Corte Interamericana. El meollo de la decisión referida fue señalar que no se agotó el procedimiento constitucional requerido, exigencia que el tribunal había convertido ya en precedente a propósito del caso de la Ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983, que creó el Colegio de Abogados, reiterándolo en el caso de la sentencia que declaró inconstitucional el Código Penal por vicios en el procedimiento de aprobación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha constituido en un instrumento vivo de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas en los más variados campos, como son reiteración de los criterios para el otorgamiento de la nacionalidad dominicana y la protección del derecho a la nacionalidad, feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuales, cuotas afirmativas, parceleros de la reforma agraria, expropiación, derecho a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional y de los bienes del dominio público, debido proceso, derecho de los envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, respeto de los procedimientos constitucionales, equidad de género, recursos naturales, patrimonio de la nación y seguridad social, entre otros. El Tribunal Constitucional Dominicano es actualmente representante del Grupo América en el Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un foro internacional que reúne a 114 magistraturas constitucionales de los 5 continentes y es reconocido por su ingente labor en la promoción de la educación y la cultura constitucional. Es un tribunal que da la cara a su pueblo y que ha promovido, en una acción sin precedentes, el desarrollo del derecho constitucional en el país, cumpliendo así con el mandato del artículo 35 de su ley orgánica. En este mes de abril, en el que se ha conocido públicamente la resolución de la Corte IDH de fecha 12 de marzo del 2019 sobre la supervisión de cumplimiento de sentencias y competencia, los dominicanos recordamos con unción patriótica de epopeya del 24 de abril de 1965, en que nuestro pueblo abonó con sangre, sudor y lágrimas el suelo patrio en defensa del orden constitucional y por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución del 29 de abril de 1963. El pueblo dominicano fue el actor de la más hermosa revolución de América, la Revolución Constitucionalista. Seguimos con más, y es que en el marco de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, dictó la charla Duarte, Constitución y Símbolos Patrios aquí, en este auditorio del Instituto Duartiano. El también coordinador de la comisión organizadora de las actividades del TC para la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, dijo que el tema planteado resulta interesante porque vincula la Constitución y las leyes con el ser humano y al mismo tiempo con la patria. En su conferencia, dictada en el auditorio, un profesor José Joaquín Pérez Aviñón del Instituto Duartiano, el magistrado Wilson Gómez destacó que el patricio Juan Pablo Duarte fue un ejemplo de desprendimiento y de honestidad, lo que demostró al rendir cuentas de fondos públicos recibidos. Gómez Ramírez trató todas las modificaciones del escudo nacional desde 1844 hasta la Constitución del 2010, que estableció aspectos sobre este símbolo patrio.
Un punto novedoso en la presentación del magistrado Wilson Gómez Ramírez fue la participación como intérprete de lenguas de señas de Deyanira Guzmán, profesora de lengua española del Liceo Sabana, Japón. La charla, ofrecida el 30 de abril y el 1 de mayo en la sede del Instituto Duartiano, formó parte de la agenda de actividades programadas por la Alta Corte durante la Feria Internacional del Libro. Amigos, y el Tribunal Constitucional puso en circulación la obra Apuntes para la incorporación del Fondo de Comercio en República Dominicana, autoría de Yotin Curi Hijo. La obra del pasado juez del Tribunal Constitucional es un llamado de atención para la creación de leyes que formalicen los puntos comerciales y protejan los derechos de los arrendatarios y dueños de negocios, aspectos de vital importancia en el derecho comercial e inexistentes en el país hasta el momento. El magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del TC, encabezó la presentación de este libro que consideró como un aporte sustancial y oportuno para la reglamentación de un sector transversal de la economía dominicana, como son los establecimientos comerciales en informalidad. Queremos destacar y exaltar la labor de este Tribunal Constitucional en promover iniciativas de estudio relativas al derecho constitucional y de los derechos fundamentales, ya que con ello, tal como lo dispone el artículo 63.13 de la Carta Sustantiva de la Nación, se cumple con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes por medio de la enseñanza de la Constitución. Enhorabuena, Yotin. El título, que pertenece a la colección Iudex, que reúne publicaciones e investigaciones de los jueces del TC, fue presentado en el Instituto Duartiano en un acto al que asistieron magistrados, funcionarios del TC y personalidades del ámbito jurídico nacional. Que el libre desarrollo de la personalidad, que es un aspecto constitucional, está ligado también a la libertad de empresa, pero dice la doctrina española, sí, pero a empresas que sean pequeñas. El libre desarrollo de la personalidad se configura en negocios pequeños cuando el comerciante, eso es fundamental para su trascendencia, su supervivencia, su mantenerse de ese negocio. Ahora, cuando es un gran negocio, un gran establecimiento, ya entonces se aleja ahí el tema del libre desarrollo de la personalidad, de la libertad de empresa. El jurista Yotin Curi Hijo dirigió la presentación de la obra, en la que analiza el estado de desprotección de los propietarios de puntos comerciales por ausencia de legislación relativa en el sistema dominicano, especialmente en lo concerniente a sus relaciones y derechos frente a los arrendadores de locales. Amigos, y continuando con las informaciones, el director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el doctor Marcos Francisco Mazó Garrote, dictó la conferencia Los valores y la cultura constitucional en la educación. El especialista constitucional enfatizó la importancia de promover la cultura constitucional en la comunidad educativa como garantía para el desarrollo de los pueblos. Asimismo, destacó que el decreto 310-16 declara de alto interés nacional la promoción de los valores de la Constitución en el sistema educativo y dispone la enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas en los niveles de primaria y secundaria, una propuesta impulsada por el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara, al inicio de su gestión en esta Corte. Si yo hubiera enseñado la Constitución en los colegios y lo hubiera compartido con la comunidad académica, porque claro, cuando voy a enseñar estas cosas, de poco me sirve enseñarlo solamente en el colegio, de poco me sirve. El stand del TC se encuentra ubicado en la Plaza España, donde se ha puesto a disposición del público un importante catálogo de publicaciones de contenido jurídico editadas por el tribunal, algunas de las cuales se ofrecen gratuitamente y otras a precios de oferta. Amigos, y como parte de la cartelera de actividades del Tribunal Constitucional en esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, el magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Ayuso, dictó la conferencia La Dimensión Internacional de la Constitución Dominicana. El magistrado indicó que la reforma constitucional de 2010 le concede autoridad al Tribunal Constitucional para establecer control preventivo sobre los tratados internacionales a través de la defensa jurisdiccional anticipada, automática, abstracta e integral que permite armonizar la supremacía normativa de la Constitución con la responsabilidad internacional del Estado. Porque el tratado es una manifestación de la soberanía, un acuerdo con otro Estado o con otros Estados, y eso sustrae esa materia a la disposición del legislador. O sea, el tratado no es que jerárquicamente, siempre se decía, no, es que
el tratado internacional es jerárquicamente superior. Esa no es la explicación. La jerarquía es la misma. Es un problema de aplicación. Estos señalamientos por parte del magistrado Ayuso formaron parte de la conferencia La Dimensión Internacional de la Constitución Dominicana, donde explicó que la cláusula de habilitación constitucional estipulada en el artículo 26 de la Constitución permite que las normas internacionales convencionales les corresponda la máxima efectividad en el ámbito interno. La charla fue realizada en el auditorio del Instituto Duartiano como parte de las actividades que realiza la Alta Corte en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019 y contó con la asistencia de juristas, estudiantes universitarios y entre otros. Cambiamos de tema, y es que la República Dominicana será sede del tercer seminario iberoamericano sobre la constitucionalización de la seguridad social a realizarse los días 13 y 14 de mayo de este año en la ciudad de Santo Domingo. El evento busca analizar la evolución de la constitucionalización de la seguridad social y la calidad de la gestión institucional para evitar los procesos de judicialización, además conocer y relacionar el desarrollo jurídico de los derechos de las personas en Iberoamérica, la protección constitucional de los estados sociales de derecho, entre otros. El seminario, dirigido a magistrados y la comunidad jurídica nacional, es realizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, para analizar y debatir el fenómeno de la constitucionalización de la protección social en general y de la seguridad social en particular, así como sus efectos, el impacto en las políticas sociales, su evolución y los desafíos. La apertura del cónclave contará con la disertación inaugural del magistrado presidente del TC, Dr. Milton Rey Guevara, y la conferencia Constitucionalización de la Seguridad Social en la República Dominicana, a cargo del magistrado Domingo Antonio Gil, juez de esta alta corte. Amigos, y en el plano internacional, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional, participó como ponente en el primer Congreso Internacional sobre Perspectiva de Género, celebrado en Madrid, España. Durante su participación, la magistrada Jiménez Martínez presentó la ponencia Unidad de Igualdad de Género del TC, Logros y Desafíos, en la que destacó las funciones y logros de esta unidad como reflejo del compromiso de la Corte en la promoción y difusión de los derechos fundamentales desde una perspectiva de género. Asimismo, en su presentación, la magistrada Jiménez Martínez señaló que los estados han adoptado una dimensión incluyente del principio de igualdad como forma de propiciar un reforzamiento de los derechos fundamentales de la mujer. La magistrada Jiménez Martínez observó que, en la República Dominicana, como ocurre en otros países, se ha establecido un orden jurídico protector de los derechos de las mujeres y niñas a través de nuestras constituciones, suscripción de tratados y convenciones internacionales, leyes orgánicas que crean un sistema integral de protección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sentencias protectoras del TC, entre otras, pero tal orden jurídico está pendiente de materializarse en los hechos. Para mantenerse informado acerca de estas y otras informaciones relacionadas al Tribunal Constitucional, puede acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Guillermo Enríquez. Usted continúe con el desarrollo de este espacio. A petición, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia prórroga para la recepción de los videos de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Los estudiantes de tercero y cuarto de media, tanto de centros públicos y privados, tendrán hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para entregar sus trabajos relativos a los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Aún estás a tiempo, anímate y vive esta inolvidable experiencia. Recuerda, tienes hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Estamos en feria. Visite el stand del Tribunal Constitucional en la 22ª Feria del Libro Santo Domingo 2019. Conoce nuestro novedoso pabellón y todas las actividades académicas que tenemos programadas, entre ellas charlas, conferencias y puesta en circulación de obras. Este año la Alta Corte dedica su stand a los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y de los taínos quisqueyanos. Visítanos del 26 de abril al 5 de mayo en la Plaza España Ciudad Colonial. ¡Te esperamos! Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 153. Requisitos para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia. Se requiere ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad. 2. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 3. Ser licenciado o doctor en Derecho. 4. Haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos periodos podrán acumularse. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional y ahora conversamos brevemente con el director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Marcos Mazoga Rote, quien es académico de Derecho Constitucional. Bienvenido a este espacio. Gracias, Félix. Doctor, quisiéramos sus impresiones, ¿verdad?, en su calidad de académico, director del Centro de Estudios Constitucionales, de esta actividad que estamos desarrollando en la Feria del Libro en el Tribunal Constitucional. Bueno, a mí me parece una actividad muy importante, la que se está celebrando dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro. El Tribunal Constitucional además lleva una labor pedagógica y académica impresionante, sin precedentes, en la cultura constitucional de cualquier país. Es decir, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la universidad de la Constitución, prácticamente a lo largo de toda la institucionalidad y de todos los procesos de formación y de enseñanza de la Constitución en todo el país. Esto constituye un punto más, ¿no? Yo ahora mismo me acabo de pasear por todos los pabellones de la Feria Internacional. Sin duda alguna, este es un pabellón no solamente el mejor orientado, ¿no?, hacia la enseñanza y la formación de la Constitución, sino también de todas las publicaciones, de todas las ediciones que se han hecho, de todos los trabajos que en materia constitucional se han ido realizando en el país, que constituyen un bagaje impresionante en el poco tiempo que realmente lleva el Tribunal Constitucional llevando a cabo su función, no solamente jurisdiccional, sino también como le encomienda la Constitución y le encomienda la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la enseñanza de la Constitución en todo el país. El Centro de Estudios Constitucionales es un órgano más del Tribunal Constitucional que colabora como un órgano conjunto en esos procesos de formación, de enseñanza, de difusión, de divulgación, y estar aquí en la feria compartiendo todos estos libros, publicaciones, divulgación de los valores tan importantes de la Constitución como nunca jamás nunca se ha hecho en la historia de la República Dominicana. Es una labor de verdad encomiable, de los cuales os tenéis que sentir muy orgullosos todos los que trabajáis aquí en el Tribunal Constitucional. Bueno, agradecer al doctor Marcos Mazoga Rote estas palabras que nos ha dado para el programa La Voz del Tribunal Constitucional. No se vayan porque continuamos con más contenido del programa. El reportaje. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en esta edición especial desde la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. Y a continuación, en el reportaje presentamos un interesante trabajo acerca de los 500 años de la sublevación de Enriquillo, tema central de nuestro stand aquí en la Feria del Libro. Que lo disfruten. Este año 2019 se cumplen 500 años del levantamiento de Enriquillo en las montañas de Bauruco,
ocurrida en 1519 como respuesta a los maltratos que sufrían los aborígenes y negros de parte de los colonizadores españoles desde el descubrimiento de la isla en 1492. Todavía en 1519, los pocos indígenas que quedaban tras las matanzas y enfermedades que diezmaron esa población eran utilizados en las minas, los nuevos trapiches e ingenios, así como en los hatos ganaderos. Luego de que su liberación de las encomiendas resultara imposible de lograr por los frailes jerónimos, surgieron varias rebeliones indígenas. Entre esas rebeliones se destacó la de un descendiente del cacicazgo de Jaragua llamado Guarocuya, bautizado luego como Enriquillo, quien encabezó un alzamiento en las sierras del Bauruco, que duró un período entre 13 a 16 años. Él se dedicó a utilizar los métodos de la guerra de guerrillas y para los historiadores dominicanos, incluyéndome a mí, lo considero como el primer guerrillero en la historia de América, por los métodos de guerra que usó. A pesar de estar bajo el sistema de encomiendas, en el cual los taínos estaban sujetos a la autoridad de un patrón español, Enriquillo tuvo un buen trato por parte de su encomendero, don Francisco Pérez de Valenzuela, quien ejemplariza el trato adecuado de un noble español a un noble nativo. Enriquillo nació como Guarocuya en 1496 aproximadamente, y era heredero del nitainato del cacicazgo de Jaragua. Hijo de Maniocatex, un jefe de tribu nitaíno, quedó huérfano en 1503 cuando el gobernador Nicolás de Obando asesinó a su padre en la matanza de Jaragua. Una vez muerto su padre, Enriquillo, siendo todavía un niño, fue enviado al convento de los franciscanos ubicado en una villa de Verapaz. Allí convivió con monjes, quienes lo criaron y educaron tal como se hacía con todos los hijos de caciques para convertirlos al cristianismo. Allí creció en la región montañosa de Jaragua, donde aprendió las costumbres europeas y a leer y escribir el castellano. Cuando él inició su rebelión en la escarpada montaña de Bauruco en el año 1519, ya la población originaria, la población taína de la isla, estaba prácticamente agotada en más de un 95%. Hay testimonios de cronistas españoles que vivieron en esa época que sustentan que la población taína estaba prácticamente aniquilada. Y el único gobierno religioso que hubo en la época de la colonia, que fue el gobierno de los padres jerónimos, vinieron en 1516 con la encomienda de salvar a las poblaciones, de tratar de buscar la forma de reproducirlas, de dejarlos libres. Y esta misión no pudo lamentablemente cumplir su cometido. Según la leyenda, Enriquillo poseía un corcel. Era conocedor de sus fueros o derechos como súbdito de la colonia y aún era conocido como cacique y nitaíno por los otros indígenas. Por ello servía de capataz para el encomendero. Y para este tiempo los taínos ya eran denominados mansos por los españoles, pues ya no había rebeliones. Sin embargo, cuando falleció el cacique encomendero Francisco Pérez de Valenzuela, su hijo trataba a Enriquillo como una mera posesión. Trató de amedrentarlo, burlándose de él, trató a doña Mencía, su esposa, de forma violenta y le despojaron de su corcel, el cual era símbolo de reconocimiento de su nobleza taína. Al recurrir a los tribunales locales y no recibir justicia, fue azotado frente a todos los otros taínos para dejar claro quién era el amo y quién era el esclavo. Trató de recurrir a otro tribunal de más alto nivel, pero sus solicitudes fueron denegadas y hasta se le amenazó de muerte. La ausencia de justicia y los maltratos a los indígenas y negros provocaron que el joven Enriquillo iniciara la organización de una lucha frontal con el reclutamiento de otros caciques y algunos negros rebelados. Enriquillo había iniciado un amplio recorrido por los diferentes asentamientos aborígenes, recorriendo los puntos de vista de caciques como Villagrán, Mataico, Incaqueca, Cascón, Baza,
Maimona y Tamayo, y ya por los años 1519 y 1520 los indios iniciaron una caminata nocturna que los llevó a las montañas de Bauruco, tierras que habían sido propiedad del padre de Enriquillo. Desde allí iniciaron una lucha que se prolongaría por varios años sin que los españoles, que emplearon toda clase de armas y tácticas de guerra, pudieran vencer a los guerrilleros indígenas. La rebelión de Enriquillo representó la última esperanza de libertad. Fue lograda mediante los acuerdos. Enriquillo jamás fue vencido militarmente y debe permanecer su memoria, rescatar su memoria. Por las enseñanzas que obtuvo, su buen conocimiento de la cultura española y una admirable capacidad de mando, logró dirigir la primera guerra de guerrillas, utilizando armas y técnicas militares españolas, aprovechando las abruptas montañas de Bauruco para impedir los ataques del enemigo y organizar diversas guaridas y cultivos de conucos, con lo que siempre aseguraron su aprovisionamiento. El cacique se mantenía constantemente informado de los planes de los españoles a través de una red de espías diseminados entre las encomiendas. Sus hombres se multiplicaban día a día y, al igual que otros alzados, conocidos como el Ciguayo y Tamayo, se dedicaron a atacar viajeros y villas del interior, con lo que obtenían mayor cantidad de armas y provisiones. Una de las mejores tácticas de Enriquillo fue la de cambiar constantemente del lugar de encuentro de sus hombres, de manera que ni ellos sabían puntualmente dónde habían de hallarlo. Esto se hacía para que, si los españoles lo apresaban, no se pudiera, ni por tormentos, descubrir dónde se encontraba. Como tantos españoles habían emigrado, el gobierno colonial se vio corto en recursos humanos y monetarios para continuar haciendo el tipo de incursiones armadas que tan buen resultado habían dejado en la época de Obando. La mayoría de españoles que fueron a combatir en estas desventajosas incursiones eran casi obligados por la Real Audiencia, institución que llegó a perder de 80 a 100.000 castellanos. A pesar de que la rebelión de Enriquillo se había organizado en el año 1519, fue el 3 de diciembre de 1522 cuando el gobierno de la colonia española de Santo Domingo recibió la información de que se había sublevado en la Sierra del Bauruco. La información daba cuenta que él contaba con el apoyo de aborígenes y negros que huyeron a las montañas. A pesar de la violencia con que fue combatida la guerrilla de Enriquillo por los españoles, esta se mantuvo hasta 1533, cuando se llegó a un acuerdo con los colonizadores, lo cual cambió la forma que tenían los españoles de ver a los indígenas y que, de acuerdo a los historiadores, constituye el primer pacto de la historia de la isla, el primer acuerdo, el primer tratado entre dos naciones, si se admite que Enriquillo simbolizaba una nación. El 27 de septiembre de 1535, 2 años después de firmado el acuerdo que puso fin al alzamiento, falleció el indómito cacique, quien se encontraba residiendo en Azua y padecía de tuberculosis desde agosto de ese mismo año. Dejó su impronta, su imagen, su cultura, grabadas para siempre en la sociedad dominicana, y hoy podemos decir que de esta cultura indígena, taína, sobreviven en nuestra sociedad elementos que nadie puede cuestionar. Extinguido, un Estado y su representante, acabados por la presencia ominosa de los españoles y su delegado, el capitán Francisco de Barrio Nuevo, representante de la soberanía, la voluntad del rey y de España. A petición, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia prórroga para la recepción de los videos de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Los estudiantes de tercero y cuarto de media, tanto de centros públicos y privados, tendrán hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para entregar sus trabajos relativos a los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución.
Aún estás a tiempo, anímate y vive esta inolvidable experiencia. Recuerda, tienes hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. La entrevista. Amigos, continuamos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en este programa especial con motivo a la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. Y a continuación, en el segmento de la entrevista, recibimos un invitado muy especial, un invitado de la casa, quien viene a conversar con nosotros sobre todos los detalles de esta edición de la Feria del Libro y la participación del Tribunal Constitucional. Es el coordinador de la Comisión Organizadora de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019 y juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido a su casa, magistrado, la voz del Tribunal Constitucional. Gracias, de verdad que siempre es un honor estar aquí participando y mucho más en este ámbito, ¿verdad? Donde discurre esta 22ª versión de la Feria Internacional del Libro, así que es un honor estar aquí. Magistrado Wilson Gómez, como siempre, reiterarle el agradecimiento por estar con nosotros en ese espacio. Y vamos a iniciar precisamente este diálogo indagando cómo ha sido la afluencia de participación en este stand del Tribunal Constitucional en esta edición de la Feria del Libro. Bueno, sin lugar a dudas que el hecho de haber establecido como recinto ferial esta parte tan atractiva como la zona colonial, y particularmente desde la fortaleza Osama a esta Plaza España o Plaza María de Toledo, bueno, sin duda que de antemano sabíamos que eso iba a motivar la participación nacional e internacional, porque debemos decir que la presencia no solo ha sido de estudiantes y de profesores, intelectuales, de personas de nuestro país, sino que hemos tenido la fortuna de recibir, ¿verdad?, una presencia importante de turistas y de extranjeros que visitan, familia y dominicanos que están residiendo en el exterior y que han tenido la oportunidad de informarse de que está en curso la feria y han venido hasta este lugar. El Tribunal Constitucional en su stand ha recibido numerosas visitas, una presencia importante de un público bastante variado, pero no hay duda que en la misma línea de saber y conocer los títulos que tenemos, la disponibilidad, y particularmente aprecian y se percatan de la gran labor de difusión que ha realizado el Tribunal Constitucional por la cantidad de títulos y además por la calidad del trabajo que se le ofrece, independientemente de que los precios son muy, muy atractivos. Entonces, inclusive aquí han venido personas, un caso particular de mucha trascendencia por cuanto vino una persona vinculada al Congreso de los Estados Unidos y a su biblioteca y se impresionó sobremanera por los títulos que se ofertan y además por la constitución en el método braille para no videntes. Entonces, cuando ese tipo de público calificado viene y emite opinión, como el caso de esa personalidad que expresó que no conocía un caso en América Latina de un tribunal constitucional o de una corte o de una sala constitucional que haya hecho una labor de difusión y mucho menos que tomara en cuenta un sector, ¿verdad?, de esos sectores que se marginan al momento de hacer las difusiones, como el caso de los no videntes.
Cuando uno advierte esas cosas se siente muy satisfecho y dice, bueno, vale la pena el esfuerzo. O sea, ese esfuerzo que ha mantenido el tribunal constante y que ha concitado el apoyo del Pleno, del tribunal y del presidente del mismo, el magistrado Ray Guevara, bueno, pues uno dice, ese esfuerzo, el mantenimiento del mismo ha valido la pena, por cuanto la gente aprecia ese trabajo que de otra manera no se apreciaría así en conjunto. Porque el que va a la puesta en circulación de un libro o de un anuario, ¿verdad?, o de cualquier publicación del tribunal, no se percata de la cantidad de títulos y de publicaciones que hace el tribunal. No solo en estos contenidos de la materia propiamente constitucional, de derechos fundamentales, de debido proceso, de tutela judicial, no. Es que también el tribunal ha rescatado obras clásicas que respondieron a una época distinta, ¿verdad?, del desarrollo de esta materia, de la materia constitucional. Y aparte de eso, entonces una serie de publicaciones generales que tienen un valor histórico y además un valor de carácter patriótico, porque ya al Tribunal Constitucional hay que acreditarle idearios. En adición del de Duarte, el ideario de Mella, el ideario de Sánchez, el libro Simbología Patriótica, y autorizado por el Instituto Duartiano, sobre la base de un convenio que se hizo hace ya algunos años, bueno, pues también edita el tribunal y publica la verdadera historia de Duarte, ¿verdad?, y otros temas que son de mucho interés para el público en general. Es decir, que el tribunal ha agotado con mucha generosidad ese capítulo, ¿verdad?, y lo ha hecho de manera formidable, de modo que una persona que asista a este stand y se lleve tantas informaciones y tanta literatura, incluyendo la Constitución de la República, en versiones diferentes, porque hay una versión de bolsillo muy práctica, pero hay una versión bastante acabada que llega a la niñez y a la juventud estudiantil que llega a este stand. Dicho de otra manera, realmente el tribunal aprovecha este espacio y le da la oportunidad, ¿verdad?, la oferta al ciudadano, no solo a los abogados, a los estudiosos de derecho, a magistrados, jueces y ministerios públicos que concurren aquí, no, al público en sentido general también, que tiene la oportunidad de percibir los trabajos del Tribunal Constitucional. Fíjese que aquí hay una proyección permanente que tiene que ver con Enriquillo. Enriquillo es una figura que, aunque de gran trascendencia, muy olvidado, y el tribunal, sin embargo, rescata esa trayectoria, esa acción legendaria y de tanta repercusión en el continente, porque no hay duda que fue una acción armada primigenia en la defensa de la libertad y de los derechos. Magistrado, continuando en ese mismo sentido, ¿por qué decide el Tribunal Constitucional dedicar su stand a los 500 años de la sublevación de Enriquillo? Bueno, no hay duda por la trascendencia, la importancia del acontecimiento y además porque no luce que se produzca esa efeméride de 500 años de esa figura y entonces eso pasa inadvertido. No, a nosotros nos corresponde, sobre todo esa figura que simboliza una defensa abierta, una rebelión frente a una acción tiránica
y al desconocimiento de los derechos fundamentales de una raza. Y entonces él se subleva, se levanta de alguna forma en armas para propiciar el respeto a la dignidad humana, a los derechos esenciales, a las libertades de los hombres y mujeres. Entonces es una acción que tiene que ser emulada, que tiene que ser recordada y que tiene que ser puesta en relieve. Es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, buscando en cierto modo las esencias mismas de la dominicanidad, porque eso es un acontecimiento que tiene mucha repercusión en América Latina, que prácticamente iba a pasar inadvertido, pero este programa, La Voz del Tribunal Constitucional, ha estado haciendo difusión antes y lo ha hecho aprovechando el espacio cultural de esta feria. Bueno, entonces una difusión permanente, y eso nos compromete inclusive a darle seguimiento a ese tipo de acontecimientos para ponerlo, ¿verdad?, a la vista de todos. Magistrado, ¿por qué el Tribunal Constitucional ha puesto tanto empeño en que este tipo de actividades en la Feria del Libro sirvan no solo para difundir contenido constitucional, sino también contenido patriótico, como usted bien acaba de señalar? Bueno, es el compromiso que ha contraído el tribunal, o sea, la propia Constitución de la República, en el artículo 63, numeral 13, pone a cargo de las instituciones del Estado el asumir la enseñanza de la Constitución, pero también la enseñanza de los valores patrios, como manera de conseguir un ciudadano más comprometido con el país. Un ciudadano formado en valores es un ciudadano que propicia la paz pública. Y el tribunal está comprometido con la vida institucional. Por eso, entre sus propósitos esenciales está velar porque haya una manifestación inequívoca de una institucionalidad, ¿verdad?, resistente, fuerte. Y entonces, al hacer énfasis en la formación, se procura un comportamiento, porque cuando los dominicanos consigamos que se vuelva la formación cívica ciudadana de los niños, las niñas, los jóvenes, entonces nosotros vamos a ver un comportamiento cívico, menos delincuencia, menos riesgo, un comportamiento ciudadano acorde con los más elevados propósitos. Y entonces el tribunal está consciente de eso, por eso se ha hecho tanto énfasis en enseñar la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución de la República es la carta esencial, ¿verdad?, de esos contenidos, de esos derechos, de esas libertades, de esos esfuerzos a los fines de que se consiga el ciudadano ideal, el que conoce su Constitución y se compromete con ella. Magistrado, la feria se acaba este fin de semana, pero todavía hay tiempo, ¿verdad?, para quienes no han podido venir. Nos gustaría que usted comparta una exhortación con nuestro público para todos aquellos que aún no han venido a la feria y en particular que no han conocido este stand del Tribunal Constitucional. Perfecto, nos sumamos a ese llamado. De verdad que los que no han venido se han perdido de una versión de feria bastante fresca, renovada, espaciosa. O sea, aquí ha venido mucho público, sin embargo, el espacio es tan generosamente amplio, porque es toda la calle Las Damas, ¿verdad?, desde la Fortaleza Osama hasta esta Plaza España o María de Toledo, y es un ambiente de verdad que ameno, entretenido, atractivo, en el día y por las noches. Bueno, la magia de la zona colonial, sin duda que se expresa en la feria. Es una buena oportunidad, hay tiempo,
¿verdad? Todavía en este día, sábado, nos quedan muchas horas, y hasta las 9 de la noche. Y este domingo, bueno, hay un vuelco, porque penosamente la gente deja para último momento las cosas. Pero el domingo temprano, 9 de la mañana, ya este ambiente está llamando a que la gente concurra. Y yo sé que va a tener la feria esta vez un cierre sensacional por la cantidad de público y por la participación, ¿verdad?, de estos libreros y de estas librerías y estas instituciones que están ofertando tanto, y creo que hay un buen precio en sentido general. En el caso particular nuestro, no hay dudas que, reitero, que un profesional del derecho puede hacer una biblioteca con poco dinero y una parte de su biblioteca especializada en el tema constitucional, en los temas patrióticos y en los temas históricos. Así es, magistrado, invitamos a todo el público de La Voz del Tribunal Constitucional a visitar el stand del Tribunal Constitucional aquí en la Feria del Libro desde la Ciudad Colonial. Magistrado, agradecer su presencia aquí en el espacio, en este programa especial con motivo de la Feria del Libro. Un honor realmente venir al espacio, es de verdad que un privilegio que nos confieren. Muchas gracias. Bueno, reiterarles el agradecimiento, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. Pero eso sí, una vez que se acabe el programa, el compromiso de ustedes es venir acá a la Feria del Libro. El 2 de mayo de 1929 se publica en la Gaceta Oficial la Ley número 1109, mediante la cual se ordena la reunión de la ciudad de Santo Domingo de la Asamblea Revisora, que reforma la Constitución Política del Estado, que había sido proclamada unos 4 meses antes, o sea, el 9 de enero de 1929. Esta segunda asamblea revisora, convocada en mayo, al igual que la primera celebrada en enero, ambas de 1929, estuvieron presididas por el licenciado Porfirio Herrera, legislador representante de la provincia de San Pedro de Macorís. La referida ley de convocatoria a la asamblea revisora dispuso que la Junta Central Electoral, dentro de los 2 días siguientes a su publicación, redactara una proclama convocando las asambleas electorales para que cada provincia nombrara sus representantes a dicha asamblea de acuerdo al número de legisladores que tuvieran en el seno de la Cámara de Diputados. La motivación esencial de esa reforma a la Carta Sustantiva era el artículo 44 del texto reformado apenas 4 meses antes, en enero de 1929. Dicho artículo decía en su parte final: la persona elegida para presidente de la República no podrá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la vicepresidencia, en el periodo constitucional subsiguiente. Las motivaciones para la reforma constitucional y la reelección del presidente Horacio Vázquez decía, entre otras cosas, lo siguiente: si la ilustre personalidad del general Horacio Vázquez ha movido ese impulso espontáneo de gratitud, y si otro hombre en el futuro se la inspirara, no hemos de impedir con una legislación prohibitiva la realización de una aspiración legítima que, a la par que es noblemente emuladora, implica un acto de justicia social. Es por estos motivos, y haciéndonos eco del clamor popular, hemos suprimido del artículo 44 el párrafo prohibitivo de la reelección. Como se advierte, entonces ostentaba la presidencia de la República el general Horacio Vázquez, quien había sido elegido para el período 1924-1928, pero un año antes de concluir el mismo, en 1927, decidió prorrogar su mandato con una eventual reelección. Esto originó el levantamiento de la Guardia Nacional y estuvo a la cabeza de esta revuelta el entonces teniente coronel y jefe de Estado Mayor Rafael Trujillo Molina, quien había sido nombrado por el propio presidente Vázquez. Trujillo logró la renuncia y salida al exilio del presidente Vázquez en el año 1930. Entonces, el político y abogado Juan Rafael Estrella Ureña asumió provisionalmente la presidencia de la República.
Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En este momento vamos a conversar con la licenciada Leonor Tejada, quien es la encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional. Bienvenida a este espacio. Gracias, Félix. Bueno, pues estamos en la Feria del Libro. Vamos a conversar precisamente de tu área, de las publicaciones. ¿Qué novedades tenemos este año en la Feria del Libro, en las actividades del Tribunal Constitucional, en las publicaciones que aquí se proveen? Bueno, para esta Feria del Libro hemos querido traer nuestras más recientes publicaciones, como es el Anuario 2018, un texto traducido sobre la jurisdicción constitucional de Hans Kelsen. También tenemos nuestra primera revista de Derecho Constitucional. Y tenemos también el Ideario de Mella, que viene a completar lo que es el pensamiento de los tres padres de la patria de la República Dominicana. ¿Por qué es importante, verdad, esta labor editorial que ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional? Bueno, la labor editorial del Tribunal Constitucional lo que busca es garantizar que todo ciudadano interesado en la República Dominicana pueda tener información relevante, actualizada y veraz sobre lo que es nuestra Constitución y sobre el derecho nacional. De igual manera, las editoriales del Tribunal Constitucional buscan acercar a los ciudadanos al contenido de la Constitución y que conozcan sus derechos y deberes. Bueno, Leonor, muchas gracias por estas palabras para nuestro público en sus casas y les exhortamos a que vengan acá a la Feria del Libro, pero después que se acabe el programa. Agradecerles a todos ustedes en sus hogares el que nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional desde la Feria del Libro. Félix, y antes de finalizar el programa queremos exhortarle a todo el público de La Voz del Tribunal Constitucional a visitar el stand que está ubicado en la Plaza España, aquí en la ciudad colonial. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.